Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Espero que bien. Te cuento que lo que estás por ver es una entrevista a Mateo Magdalani hecha en el mes de noviembre de 2024. ¿Por qué la estás viendo ahora? Por dos motivos. Primero, porque le hice un rediseño al canal, tiene una nueva escena y entonces queda mucho más lindo verla de esta manera. El segundo motivo, y tal vez más importante, es porque hoy, 8 de agosto, se está cumpliendo el primer año de la obtención de la medalla de plata en París 2024 junto con Eugenia Bosco. La nota no quedó extemporal, la verdad que se puede aplicar al día de hoy, en vez de ponerle 3 meses, ponerle un año y vas a encontrarte una charla muy linda con este deportista y es algo que quiero hacer con el resto de las entrevistas que hemos tenido. Cuando lleguen los días particulares también van a ir saliendo remasterizadas las entrevistas. Hablamos de muchas cosas, vas a ver que estuvimos hablando, bueno, justo en esa época se estaba dando la tragedia que vivió la comunidad de Valencia, él vive en esa ciudad española, así que hablamos de eso, hicimos la pregunta cruzada con Coti Garrone, en fin, si ya la viste, bueno, ya la viste y la vas a ver rediseñada, con una nueva escena del canal, y si no la viste, bueno, acá te lo dejo. Argentinos Olímpicos, entrevista a Mateo Magdalani. Bueno, estamos con Mateo Magdalani, muchísimas gracias, medallista olímpico, campeón panamericano, bueno, de más está decir todos los logros de este deportista, así que le agradezco mucho la participación en Argentinos Olímpicos. Y hoy es un día muy especial, ¿no, Mateo? Por algo en particular. Hoy se están cumpliendo 3 meses. Parece Exactamente. poco y parece mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, bueno, hoy es muy lindo festejar 3 meses de la medalla y como decís vos, pasó de todo en el medio, pero también miro para atrás y digo, hace nada estábamos ahí corriendo esa regata, así que es un muy lindo día para reflexionar. Antes de preguntarte de ese día, nada, quiero saber cómo estás viviendo estos 3 meses. ¿Qué sentís? ¿Pasó mucho? ¿Pasó poco? ¿Cómo lo recordás? Mira, la verdad que comenzó con muchísima intensidad estos 3 meses cuando llegamos a Argentina, la cantidad de cariño que recibimos y la cantidad de gente que se nos acercó para, bueno, festejar esta medalla con nosotros fue algo único. Eh, Fue muy intenso, la verdad que veníamos encima de toda la previa de los Juegos Olímpicos, muy cansados y, y bueno, la verdad que uno intenta aprovechar ese momento. Me costó la parte de acarrear tanto cansancio y que acá no frenar nunca. Y ahora disfrutándolo de otra manera, más tranquilo. Y bueno, creo que en realidad ahora realmente tomando conciencia de lo que fueron los Juegos Olímpicos para nosotros. Vi varias notas tuyas y pasado un mes y medio, dos, y decías, todavía no me saqué la medalla. ¿Cómo va ese ejercicio? ¿Ya la pudiste sacar? ¿La pudiste acomodar? ¿Le Sí, elegiste un lugar? sí, sí, sí. Bueno, encima pasa que yo, viste, no vivo acá, vivo en España, ahora estoy unos meses, así que un poco mudándonos, ahora ya instalados en un departamento, pero estuve de acá para allá y la medalla siempre conmigo, eso seguro. Nombraste que vivís en España, más precisamente en Valencia. Estuviste, bueno, justo no te tocó estar, por suerte, en ese lugar donde están viviendo una tragedia lamentable, pero seguramente tenés gente, vecinos, gente cercana, que querés dedicar unas palabras a eso. Sí, sí, la verdad que es terrible lo que está pasando. Yo vivo en la ciudad de Valencia, que afortunadamente no sufrió nada, pero las afueras sufrieron mucho. Creo que todavía se están midiendo las consecuencias de lo que fue. Y bueno, son estos eventos que nadie los desea. Creo que si hay algo para rescatar positivo es la cantidad de ayuda que está brindando la comunidad de Valencia. Tengo muchos amigos que están yendo ahí a ayudar todos los días, llevando provisiones, porque Valencia quedó totalmente aislada, no funcionan los trenes, no llegan los suministros. Pero bueno, creo que dentro de la tragedia que nadie hubiese querido que pase, hay algo positivo para rescatar, que es la cantidad de ayuda que está brindando la comunidad. Bueno, bien, buenísimo por ese lado. Bueno, te llevo a ese día que seguramente hoy más que nunca lo estarás recordando, pero ¿qué recordás de esa medal race y de esa consagración?
con el incluso, estaba recordándola, hoy la vi de vuelta, ese inicio, no sé si decirle fallido, pero esa vuelta que tuvieron que dar, bueno, Sí. fue un poco enquilombado esa medal race. Sí, 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 sí. Obviamente había digamos, mucha tensión en la previa de la medal. Uno se imagina un montón de escenarios y siempre termina sucediendo algún escenario que no se había imaginado y bueno, fue lo que pasó. Para los que no saben, largaron varios barcos pasados. Nosotros tomamos la decisión de rehabilitarnos, que es volver a largar. Y bueno, el inglés tomó la decisión de seguir y finalmente fue descalificado. Pero bueno, en el medio uno tiene un montón de dudas porque hasta que no te confirman que el inglés está descalificado, es difícil saber si la decisión que tomaste es la correcta o no. Hoy por suerte podemos decir que sí. Eh, pero bueno, la verdad que lo que más destaco es que junto con Eugenia estuvimos digamos, muy presentes en el momento y corrimos la regata como quizás hubiésemos corrido otras regatas donde no hay tanto en juego y eso a mí me enorgullece mucho porque creo que el trabajo que hicimos fue para eso, para poder rendir a nuestro máximo potencial y eso lo pudimos hacer. ¿Pudiste saber o pudieron saber después si ustedes también estaban pasados en ese momento o no hubiese sido necesario eso? ¿O eso después no se sabe? Pudimos saberlo y no era necesario. Después Ah, fuimos a mira. preguntarle al árbitro, que bueno, se llama oficial de día en nuestro deporte, y nos dijo Mm. no, estaba muy, muy cerca, pero estaban bien. Eh, pero bueno, creo que incluso con eso, yo vuelvo a repetir que creo que es la decisión que volvería a tomar, porque te da Claro. la posibilidad de pelear la regata, sobre todo en las condiciones que habían, donde uno puede volver y todavía estar en el juego. Hay otras condiciones, sobre todo cuando hay más viento, que si uno hace una vuelta en la largada ya queda muy relegado, pero en las condiciones que habían en la medal creo que sí se podía. Y bueno, obviamente que la otra decisión, que es la de seguir, que es la que tomó el inglés, tiene un riesgo que es enorme, que directamente te sacan de la pelea. Sí, 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 sí. ¿Cambió algo durante la medal cuando ustedes ya se enteran que la embarcación británica estaba descalificada? Porque llegaban cuatro con chances de medalla. Al quedar una descalificada, bueno, usted medio que ya sabés que te asegurás la medalla, pase lo que pase. ¿Cambió algo en esa decisión cuando se enteran de eso? Totalmente. Para contarte una anécdota, yo en el medio de la regata me paré en el barco y grité desaforado, festejando, porque sabía que ya teníamos una medalla asegurada. Y la Mm. verdad que desde ahí sentí un desahogo y una tranquilidad para correr que no tenía nada que ver con lo que venía sintiendo antes. Así que cambió mucho esa descalificación, porque bueno, vos sabés bien que en realidad lo que uno siempre sueña es una medalla olímpica, obviamente que si es de oro es mejor que si es de plata, y si es de plata mejor que de bronce, pero la gran diferencia es entre tener una medalla y no tenerla en nuestro deporte y cuando nos aseguramos que teníamos una, la verdad que corres de otra manera. Eh, hablabas del trabajo, del trabajo y seguramente son muchos años y siempre hacen ustedes hincapié en Stanislav Bajrach, es así el nombre, y en todo el equipo, pero particularmente en una frase que es estar en el presente. Por ahí es un poco contradictorio hasta que me decís, bueno, ya está, ya me aseguré la medalla y estabas contento en ese momento, pero ¿cómo es ese laburo? Si me podés resumir o contar un poco de cómo es ese laburo que estuvieron haciendo respecto a esto, ¿no? De estar en el presente. No, totalmente, creo que vos lo describís muy bien. El gran mensaje y el gran objetivo de todo el trabajo que hacemos con Stanislao es estar en el presente. Obviamente uno no va a evitar que la cabeza se le vaya tanto al pasado, cuando uno recuerda errores, como al futuro, cuando uno se pone ansioso y empieza a especular con algún resultado. Y creo que lo que hay que intentar es, la primera parte, que para mí ya es la mitad del trabajo, es detectar cuando uno tiene la cabeza en ese estado.
Cuando vos te das cuenta que tu cabeza no está pensando en lo que estás haciendo ahora y está pensando en el futuro, ya tenés parte del trabajo hecho. Porque muchas veces ya lo hacemos de una manera inconsciente y nos parece normal y seguimos por la vida pensando en el futuro y en el pasado. Entonces creo que lo Claro. primero que te hace dar es tomar conciencia de dónde está la cabeza de uno. Y lo otro son herramientas para intentar traerlo de nuevo al momento presente. Y bueno, creo que si la cabeza se va un millón de veces, la traemos de vuelta un millón de veces. Y en eso está el trabajo analizado usando la respiración como elemento principal. Bueno, me gustaría que me hables también un poquito de el equipo, de tu entrenador, Javier Conte, quien también es un medallista olímpico, es también una eminencia para el deporte, que me cuentes, bueno, un poco del trabajo de ellos y que también le dediques unas palabras a Eugenia porque justamente, bueno, son un equipo y bueno, que me cuentes, bueno, cómo se formó el equipo y bueno, para llegar al día de hoy, ¿no? Sí, mira, para empezar con Javier Conte, Javier es medallista argentino en los Juegos de... Uy, se cortó un poquito. Bueno, sí estaba hablando de Javier Conte, medallista olímpico en Sydney 2000. Aprovecho para decir que el que pueda vea si puede buscar la definición de aquella última regata en Sydney 2000, porque a ver si lo tenemos de vuelta, Mateo. Ahí Pará, ¿me está, escuchás? Se ahí te había cortado un escucho. poco. Sí, nada, Sí, aproveché para contar para decir a la gente que el que pueda vea la definición de Sydney 2000 cuando Conte y De La Fuente ganan, porque la verdad también es épica aquella vez. Sí, me sí, sí, decía. sí. No, bueno, que Javier, como decís vos, es de medallista de bronce en Sydney 2000, es un gran regatista y bueno, es un argentino apasionado y la verdad que se puso la camiseta en nuestro equipo como si hubiese estado arriba del barco, empujó como si era uno más y es sin duda gran parte de este logro que tuvimos y es una persona que es un gran motivador y bueno, estas campañas olímpicas tienen momentos muy duros, son procesos largos, procesos que en el medio pueden tener muchas frustraciones cuando los resultados no llegan y tener una persona que te motiva y te empuja a seguir así, la verdad que es un valor enorme, aparte de todo el conocimiento técnico que tiene nuestro barco. Así que, así que bueno, la verdad que fue muy lindo poder trabajar con él. Y bueno, respecto a Eugenia, con Eugenia hicimos equipo en el año 2017. Yo venía de trabajar en los Juegos Olímpicos de Río junto a Santiago Lange y Cecilia Carranza. Y bueno, le planteé si quería probar formar un equipo. Yo la conocía las categorías juveniles, donde nos habíamos cruzado muchas veces. Y bueno, hicimos ese periodo de prueba, la verdad que fue muy bien y nos embarcamos en esta locura de intentar clasificar al Juego Olímpico y la verdad que desde siempre que lo hicimos con mucha intensidad, mucho profesionalismo, hoy ya tenemos una relación, obviamente, somos amigos más allá de, trabajar juntos en esto y la verdad que también eso creo que es importante porque hay mucha convivencia fuera del agua y muchas horas que uno pasa con la otra persona y la parte personal también pesa mucho. Así que la verdad que es un placer. Ella es una gran atleta y gran profesional y es un placer trabajar con ella. Bueno, me quedan dos preguntas para hacerte. Una relacionada al deporte en sí, que nos hables de tu deporte, porque, a ver, el boxeo es el que más medallas nos ha dado en la historia de los Juegos Olímpicos, pero la vela va camino a superarlo. Para los, pero no es un deporte tan popular, para los que no lo conocemos tanto, me gustaría que nos cuentes el porqué, qué tiene la vela argentina para poder otorgarle medallas, digo, desde el 96 para acá, salvo en Tokio, que también tuvo buenos resultados, siempre trae medalla la vela. ¿Qué tenemos en Argentina o qué prospectos tenemos para poder tener buenos resultados siempre? Sí, mira, creo que la primera razón es la cantidad de clubes que hay, sobre todo en Buenos Aires. Eh, Obviamente no es un deporte popular,
pero si comparamos con otros países, es quizás comparable a países de Europa, la cantidad de clubes que tienen náutica. Te vuelvo a repetir, en Buenos Aires, si uno va desde San Fernando hasta Núñez, prácticamente hay uno al lado del otro y eso pasan a ser la cuna de nuestro deporte y la cantidad de gente que participa en Optimis, que es la primera categoría, que vendría a ser como el karting de automovilismo. Mm. Y allí la verdad que tenemos una base de navegantes enormes. Obviamente después nuestro país presenta muchísimos desafíos de ahí en adelante, que es cuando empieza a ser más complicado financiar las campañas y bueno, uno tiene que salir a buscar sponsors y es ahí donde quizás perdemos más navegantes. Pero ahí me gustaría decirte que tiene que ver mucho con un legado que empezaron Camao Espínola en el 96 y otros grandes navegantes como Javier Conte, Juan de la Fuente, obviamente Santiago Lange, y creo que ellos iniciaron una forma de trabajo que se fue transmitiendo a través de las generaciones. Yo tuve la suerte de trabajar junto a Santiago Lange para los Juegos de Río 2016 y ahí viví en primera mano cómo era que ellos trabajaban, de qué manera hacían sus planificaciones y cuál era la forma de pelearle a los equipos europeos estando en Argentina. Las historias no son todas iguales, cada una tiene sus desafíos. Nosotros tomamos la decisión de ir a vivir a España, eso es algo que los equipos anteriores no lo habían hecho, pero creo que sobre todo es una forma de trabajo que implica muchísima pasión y muchísimas horas. Los equipos argentinos son equipos que entrenan mucho y lo hacen de una manera muy consciente y creo que al final en nuestro deporte eso es lo que más termina pesando. Y van a venir más, seguramente van a venir más triunfos. ¿Lo ves bien al deporte? Mira, no tengo una garantía de que eso vaya a pasar. El deporte se está profesionalizando un montón. Quizás en Argentina nos acostumbramos que la vela traiga medallas, pero no es algo que se vaya a dar naturalmente y porque sí. Hay que seguir trabajándolo, hay que seguir reinventándose. Por eso te digo que antes, por ejemplo, los equipos habían ganado medallas viviendo en Argentina. Hoy nosotros creíamos que con la realidad del deporte, con la cantidad de campeonatos que se hacen en Europa, teníamos la necesidad de instalarlos en España. Entonces, por eso creo que hay una transmisión de conocimiento, pero eso no significa que tengamos que hacer lo mismo. Las nuevas generaciones tenemos que pensar, tenemos que ser creativos, hay que encontrarle la manera, porque hay una brecha que existe y es una brecha de distancia, de obviamente de posibilidades económicas. Entonces, el equipo argentino tiene que encontrarle la vuelta. Nosotros se la encontramos yéndonos a instalar allá. No creo que sea la única solución. Creo que se puede hacer desde Argentina, pero no es que porque sí vamos a ganar una medalla. Hay que trabajárselo y pensarlo muy bien. Bueno, Mateo, la última pregunta no te la voy a hacer yo, vas a inaugurar una sección en el canal. Te la va a hacer y la sección todavía no le puse nombre, pero es un crossover entre deportistas. Te la va a hacer una deportista paralímpica, más precisamente Constanza Garrone. A ver, Coti Garrone queriendo hacer una pregunta a Mateo. Bueno, la primera, obviamente, lo que todos queremos saber, que sintió, que vivió en ese momento en el que se dio cuenta de que había ganado la medalla. Y también me gustaría preguntarle qué mensaje le gustaría dejar a todos los y las deportistas que obviamente lo tenemos como referente del deporte argentino. qué grande, Coti. Bueno, está buena la sección. Me parece que está divertido. Sí, Bueno, bueno, no, no, después déjame una pregunta para alguien. El tema es que no tengo el próximo invitado, pero dale, podemos hacer una genérica y se la dejamos a un próximo. dale, dale. No, le diría que obviamente lo que sentí fue, en primer lugar, un enorme desahogo y a mí me pasó como que de repente se te vienen instantes de todo lo que fue la preparación, ¿no? Uno ve una medalla y yo cuando la veo pienso en todo el recorrido
Creo que el recorrido es lo que hace que todo valga la pena y me vuelve a emocionar cada vez que la miro. Así que es difícil decir una palabra de qué es lo que siento, pero básicamente resume todo lo que trabajamos y todo lo que transcurrimos con Eugenia en este camino y la verdad que me emociona muchísimo. Y en cuanto al mensaje, yo lo que dejo es que intentemos usar las frustraciones que hay en el camino, que las va a haber, para redoblar las apuestas, para encontrarle la manera para ser autocríticos, y no quedarnos en la queja y que eso nos desmotive. Creo que ahí está la gran diferencia entre deportistas que llegan lejos y otros que se quedan en el camino. Bueno, Mateo, la verdad que ha sido un gusto y te agradezco infinitamente esta oportunidad de hablar con vos. La verdad que ha sido un honor. No, un placer total. Una pregunta más, ¿tenés ahora planificado, había escuchado, cruzar el Atlántico? ¿Ya lo hiciste? ¿Lo vas a hacer? Me voy ahora el sábado, es un proyecto, bueno, de nuestro deporte, pero obviamente distinto a lo que solemos hacer. El calendario nos lo permite ahora, así que, bueno, es algo que siempre tuve pendiente, por suerte me surgió esta oportunidad y bueno, te cuento en unos meses qué tal me fue. Dale, dale, dale. ¿Desde dónde es? Así pongo el mapa, más o menos, de dónde me Eh, va. Vamos desde Canarias hasta a una isla que se llama La Palma, a Cabo Verde, que es otra isla frente a África, y de Cabo Verde a Fernando de Noronha, en Brasil. Lindos paisajes igual, ¿eh? Sí, Yo, sí, sí, sí. tuve la suerte de ir a Canarias. Ah, mira, Hermoso, hermoso, es muy hermoso. lindo, es muy Sí, lindo. sí, sí, sí. Y después norte de Brasil. ¿Afecta en algo? Mirá, me surgió una pregunta. Eh, digamos, cambiás de hemisferio en el medio del Claro, mar. sí, sí, ¿Afecta sí. en algo eso? Eh, O no? la navegada en el Ecuador es la más complicada de todas, porque, digamos, el hemisferio norte tiene un viento que es el más consistente, el que suele haber, que va de este a oeste. Después el Ecuador es una mezcla que llueve mucho, porque se mezclan los dos vientos, Ah, y suelen ser un par de días complicados ahí. Y después, una vez que te instalás ya en el hemisferio sur, vuelve a haber viento más limpio y constante. Así que en realidad no cambia nada, solamente que en el Ecuador, es una zona complicada de navegación. claro, bueno. Bueno, cuídate. Sí, Cuidá al sí, sí. medallista, por favor. Obvio, Bueno, obvio, obvio. muchísimas gracias. La verdad que ha sido un honor. Ha sido un honor y como le digo a todos los deportistas, has engalanado el canal. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Nos vemos. Mucha suerte.